Estamos terminando hoy en la tercera semana de Ansiosos por Nada. Estamos terminando esta serie esta semana. ¿Para cuántos ha sido una buena palabra de bendición para nuestras vidas? Es hablar acerca de la ansiedad. ¿Cuántos están acá conmigo todavía? Reunión de 11, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Dios les ha hablado a través de esta serie? La semana primera, la primera semana de Ansiosos por Nada, hablamos acerca de que la ansiedad es una emoción, así que no es pecado sentir ansiedad. Teníamos esta frase y es: no estés ansioso por sentirte ansioso, sino, aunque la ansiedad no es pecado, tenemos que entender esto: la cárcel de la ansiedad es opcional. ¿Recuerdan eso? Segunda semana, no sé si estoy en reunión de 11 de la mañana, que es una reunión apasionante, ¿cierto? Y la segunda semana hablamos acerca de cómo vencemos la ansiedad. Y vencemos la ansiedad cuando aprendemos a alegrarnos en la soberanía de Dios. Nuestro Dios sigue siendo soberano y tiene control sobre todo el universo. Y esta semana que terminamos vamos a ver la fuente, lo que realmente en muchos corazones es lo que está provocando ansiedad. Así que quiero que levante su mano derecha al cielo. Si están conectados con nosotros, la iglesia en línea, levante sus manos también y juntos vamos a orar. Padre, presento este momento en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que nos acompañes, que nos guíes, que traigas libertad, Señor, que traigas sanidad a cada vida. Quiero que repitas después de mí. Dile: Señor Jesús, en esta mañana te decimos presente. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón sensible para recibir. En el nombre de Cristo, amén. Y todos decimos, le damos un fuerte aplauso también a la iglesia en línea que se conecta en esta reunión. Ansiosos por nada. Quiero que te hagas un gráfico de una historia que voy a compartir a ustedes. ¿Se imaginan a un padre que siempre se esmeró por enseñar a su hijo que el alcohol le podía causar daño y aún así lo hace? ¿Te imaginas esa escena? Pues vamos a hacernos la historia de este joven de 16 años. Dice el joven: mi resaca era terrible. Podría sobrevivir al dolor de cabeza. Sin duda tenía náuseas. Sabía que pasaría. La disciplina fue severa, pero la merecía. Lo que no podía soportar era la culpa. Me habían enseñado desde muy joven que no era correcto emborracharse. Él dice: el árbol genealógico de mi casa estaba marcado por una plaga de alcoholismo. Mi papá lo dejó muy claro. Lo dejó muy claro. De hecho, él le enseñó que el abuso de alcohol traía problemas y estos problemas conducen a la miseria. El que me llevaba regularmente a centros de rehabilitación para visitar a sus tíos, para beneficio de ellos y el nuestro. La guerra contra la botella les costó sus vidas, sus hogares, empleo y salud. Así que el padre de este joven le pidió encarecidamente que aprendiera de los errores de ellos. Más de una vez le prometí que jamás me embriagaría. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque mi amigo y yo a los 16 años nos emborrachamos de tal manera que ninguno de los dos podía manejar sin peligro de percance. ¿Por qué manejé de todas maneras? ¿Por qué bebí tanto que me acosté con dolor de cabeza y con retorcijones en el estómago? ¿Por qué me emborraché tanto? Dice este joven, que solo podía abrazar el inodoro sin las fuerzas necesarias para levantarme. De verdad no pensé que mi papá me oiría vomitando, pero sí me oyó. Realmente pensé que creería mi excusa de la comida mexicana, pues no me creyó. Cuando desperté al otro día tenía una cabeza punzante y un padre furioso. Y esto, un sentimiento de culpa. Escucha esto. Existe una culpa que aplasta tu alma como un bloque de concreto y que provoca que una persona se sienta culpable incluso por estar viva. Existe una culpa que dice: lo hice mal. Y entonces existe una culpa que concluye:
en soy una mala persona. Esa fue la culpa sombría y profunda que sentí. De pronto estaba cara a cara con una versión de mí que nunca antes había conocido. Quizás exista alguna persona en el planeta que no haya explorado en esta ciénaga de remordimiento, pero todavía no la he conocido. ¿Qué te llevó al fondo? ¿Una aventura de una noche? ¿Las peleas callejeras? ¿Te echaste al bolsillo algo que no era tuyo? ¿O tal vez tu culpa no es el resultado de un momento de tu vida, sino de una época en tu vida? ¿Fallaste como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa? ¿Echaste a perder tu carrera? ¿Desperdiciaste tu juventud y tu dinero? El resultado, la culpa. Escucha esto. Una consecuencia severa de la culpa es la ansiedad. ¿Te sorprende? En la lista de lo que típicamente provoca la ansiedad encontramos las agendas muy cargadas, las exigencias poco realistas, el tráfico pesado. Sin embargo, tenemos que profundizar más. Detrás de las expresiones frenéticas de los rostros de la humanidad encontramos remordimientos sin resolver. En efecto, el primer motivo de ansiedad en la raza humana puede atribuirse a la culpa. Cuando el día comenzó a refrescar al hombre y la mujer, a Adán y Eva, Génesis 3:8, oyeron que el Señor Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué pasó con la primer familia? Hasta este momento no había indicios de que hubieran sentido algún miedo o inquietud. Nunca se habían escondido de Dios. De hecho, no tenían nada que ocultar. Estaban ambos desnudos, Adán y Eva, no se avergonzaban. Génesis 2, capítulo 25. Pero entonces apareció la serpiente y el fruto prohibido. La primera pareja le dijo sí a la tentación de la serpiente y le dijo no a Dios. Y cuando lo hicieron, se aplastó todo como un acordeón. Adán y Eva se escabulleron entre los arbustos, se escondieron y sintieron una mezcla de vergüenza y miedo. Entonces fraguaron una sarta de maniobras de encubrimiento. Fíjate en la secuencia. Primero vino la culpa, pero la ansiedad estaba en el remolque. La culpa manejaba el carro, pero la ansiedad saltó a la plataforma. Adán y Eva no sabían cómo afrontar su fracaso. La verdad es que nosotros tampoco aún sabemos cómo afrontarlos, pero aún así lo intentamos. No nos escondemos en arbustos. Tenemos formas más sofisticadas para lidiar con nuestra culpa. Nosotros muchas veces nos adormecemos con una botella de vodka, con una hora de pornografía en el internet, con un cigarrillo de marihuana, un encuentro en un motel. La culpa desaparece durante ese happy tour, ¿cierto? Pero la verdad es que no. Aparece, reaparece cuando llegas a tu casa. Cuando vuelves a estar en ese momento de soledad, lo negamos, pretendemos que nunca tropezamos, nos la ingeniamos y que llenamos planes para encubrir una mala decisión. Una mentira lleva a otra y a otra. Luego inventamos una historia y luego estamos pensando cómo hacemos para mantenerla en pie. Hay formas como lidiamos con la culpa. La primera es la minimizamos. Algunos dicen no pequé, simplemente nos extraviamos un poco. No pequé, quizás me dejé llevar por el momento. No pequé, sencillamente tomé una ruta equivocada. Solo fue un error de criterio. Otros la entierran, es otra forma. Escondemos la culpa debajo de un montón de trabajo y hacemos un calendario lleno de actividades. Mientras más ocupamos estamos, menos tiempo nos queda para pasarlo con la gente que más detestamos, nosotros mismos. La castigamos, nos cortamos, nos lastimamos, nos damos una paliza, nos azotamos. Si no usamos látigo, entonces usamos reglas y reglas. Quizás tengo que hacer más, quizás tengo que llegar más temprano, acostarme más tarde. Evitamos mencionarla. Amigos, decimos mantengan todo muy superficial y cruza los dedos, porque el monstruo de la laguna de la culpa se mantenga en lo profundo. Otra forma es la desviamos. Atacamos con palabra a nuestros hijos, nos desquitamos con nuestros esposos o esposas, le gritamos a los empleados, insultamos en la carretera. Otra forma es la neutralizamos.
Decidimos que nunca más cometeremos otro error. Creamos la familia perfecta, la carrera perfecta, sacamos nota perfecta, somos cristianos perfectos, pero todo tiene que ser perfecto: el pelo, el auto, el tono de voz. Nos mantenemos en control sin excepción. No toleramos los delicios y las metidas de pata de nosotros ni de otros. La forma de neutralizar la culpa, la neutralizamos. En último, la personificamos. Ahí ya no nos emborrachamos, sino somos unos borrachos. No metimos la pata, sino somos un fracaso. No hicimos algo mal, sino somos malos hasta la médula. Quizás hasta algunos se enorgullezcan de esa maldad. Es solo cuestión de tiempo para que hagamos otra vez algo mal. Adán y Eva se escondieron detrás de las hojas de higuera, arbustos y mentiras. Lastimosamente no ha cambiado mucho desde entonces. Ahora regresemos a la historia de este joven de 16 años y visualicemos al adolescente que despertó en la porqueriza del hijo pródigo. Imagínate que decide lidiar con la vergüenza usando alguna de las opciones que acabo de hablar. Quizás le resta importancia a lo que hizo o se hace el de la vista gorda. Tal vez decide la ruta despiadada del autocastigo. Pero por otra parte podría anestesiar su remordimiento con licor. ¿Qué le ocurriría a este joven si nunca descubriera una manera saludable de lidiar con el fracaso? ¿Qué clase de persona crea una culpa no resuelta? ¿Qué crea? Pues se crea una persona ansiosa, que siempre se está escondiendo, huyendo, negando y fingiendo. Una persona que reaccione como alguien que está viviendo en una mentira por miedo a que alguien lo vea tal cual es. Diciendo: no quiero que me conozca tal como soy, porque va a pensar mal de mí, me desaprobará, me rechazará o me juzgará. Así que se esconde detrás de un montón de cosas. Escucha esto: la culpa no resuelta te convertirá en una persona infeliz. Te lo vuelvo a decir: la culpa no resuelta te convierte en una persona infeliz, agotada, enojada, estresada, preocupada. Y sabes, la palabra de Dios nos muestra a alguien que también vivió el peso de la culpa, y este es David. Probablemente escribió esto después de un acto de pecado que él cometió. Salmos 32 versículo 1 y 4 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. ¿Y sabes por qué? Porque la culpa succiona la vida de nuestra alma, pero la gracia la restaura. El apóstol Pablo se aferró a esta gracia. De la misma medida que creía en la soberanía de Dios, también dependía de la misericordia. Nadie tenía más razones que Pablo para sentir el peso de la culpa. ¿Sabes quién fue el apóstol Pablo antes de ser el apóstol Pablo? Alguien que había costado la muerte de muchos cristianos. Era la versión antigua de un terrorista. Arrestaba a los creyentes y luego derramaba su sangre. Pablo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar de rastra a los hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Además, Pablo era un legalista hasta la médula. Antes de conocer a Cristo, Pablo había pasado toda su vida tratando de salvarse a sí mismo. Su salvación dependía de su perfección y su desempeño. Pero algo pasó. Filipenses capítulo 3 versículos 4 y 6. Pablo habla de eso: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano israelí de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no lo ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, dice él. Pablo tenía sangre en sus manos y diplomas religiosos en su pared. Pero entonces llegó el momento. Camino de Damasco, Jesús apareció, y una vez Pablo vio a Jesús, ya no pudo más. Ya no pudo ver el valor de su currículo, ya no pudo ver el mérito de sus méritos, ni el valor de sus buenas obras. Ya no pudo ver las razones para alardear de nada de lo que había hecho, y no pudo ver ninguna otra acción, sino pasar el resto de su vida hablando menos de él y más de Jesús. Se convirtió incluso en el máximo poeta de la gracia. Decía en Filipenses 3:7: antes creía que estas cosas eran valiosas,
pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a que Cristo ha hecho algo en mí. Cambió de la autosalvación a la justicia mediante la fe. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Filipenses 3:9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, sino en Cristo. Filipenses 3 y 14, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué le diría el apóstol Pablo a alguien que se siente abrumado por el peso de la culpa? Quizás este joven hizo algo que su padre no le dijo, pero todos cargamos alguna culpa interna. Todos cargamos ese peso. ¿Qué le diría el apóstol Pablo? Creo que le diría esto: alégrate en la misericordia del Señor. Confía en su capacidad para perdonar. Abandona cualquier intento por salvarte a ti mismo y justificarte. Deja ya de esconderte detrás de las hojas de higuera. Sumérgete en la gracia de Cristo, solo en su gracia. Creo que Dios está llamándonos a ser santos felices. ¿Qué es un santo feliz? Un santo feliz es alguien que es consciente al mismo tiempo de la gravedad de su pecado, pero también de la inmensidad de la gracia. Escúchame, el pecado no se reduce, pero tampoco la capacidad de Dios para perdonarnos. El santo mora en la gracia, no en la culpa. Así se define un alma tranquila. La gracia de Dios es el terreno fértil del que retoña el valor. Como le dijo el apóstol Pablo a Tito, Dios nos ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen, y nos incita, nos impulsa a animar a las personas a escuchar esto. ¿Me siguen hasta acá? Pero muchas veces no entendemos el valor de esa gracia, por eso vivimos sumergidos en la culpa. Ay, Dios mío, ¿alguien me sigue todavía? Hoy día necesitamos volver a entender esto. Puedo dar testimonio de esa gracia que lo transforma todo. Recuerdo hace 11 años estar escuchando por primera vez y entendiendo con la capacidad lo que es la gracia. Escuché a mi pastor hacer por mí lo que intento hacer por ustedes. Me describió una gracia divina que es más grande que el pecado. Cuando al final del mensaje me preguntó: ¿quieres venir al altar a recibir aquella gracia? Ni siquiera una cadena de hierro hubiera podido detenerme. A decir verdad, estaba atado por cadenas, pero la misericordia rompió la cadena de la culpa y me libertó. Conozco esa verdad de primera mano. Por eso quiero decirte que la culpa alborota el alma, pero la gracia la calma. Una vez más te lo digo: la culpa alborota el alma, pero la gracia la calma. Ya han pasado años, en el transcurso me han acechado varios tipos de ansiedad, pero la ansiedad basada en la culpa ya no, porque el Señor me sanó. El beneficio de ser un pecador inmenso en la dependencia, en una gracia inmensa, encontré el perdón, un perdón tan profundo que jamás podría medirlo, tan alto que jamás podría llegar a la cúspide. Nunca he sido ni más ni menos salvo que en el momento en que fui salvo por primera vez. Ninguna mala acción ha descontado mi salvación, ninguna buena acción, si es que hay alguna, la ha enriquecido. ¿Sabes por qué? Porque mi salvación no tiene nada que ver con mis obras. Tiene todo que ver con la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Te pregunto algo: ¿conoces esa gracia? ¿La conoces? Si no la conoces, entonces hemos descubierto una fuente de tu ansiedad. Pensaste que el problema era tu calendario, tu matrimonio, tu trabajo. En realidad es tu culpa sin resolver.
No la complazcas más. No te ahogues en la cloaca de tu propia condenación. El parabrisas es más grande que el espejo retrovisor, y es por una razón. Porque tu futuro en Dios importa más que tu pasado. La gracia de Dios es más grande que tu pecado. Alguien tiene que estar creyendo eso. Alguien tiene que estar alegrándose por eso. Ahora quiero dejarte claro esto. No fue bueno lo que hemos hecho. No fue bueno lo que hiciste. Pero tu Dios sigue siendo bueno. Él te perdonará. Él está listo para escribir un nuevo capítulo en tu vida. Yo creo que la iglesia tiene que repetir con todo su corazón Filipenses capítulo 3 versículos 3 y 14. ¿Qué tal si lo repetimos hoy fuerte? Y quiero que lo leamos duro. Quiero que usted lo declare, que lo grite, como si tuvieras tu culpa, esa culpa que te ha generado peso durante toda tu vida, esa culpa que te ha hecho huir cuando las cosas salen mal. Quiero que la declares fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermanos, no pienso que yo mismo, más bien sigo avanzando. No, estamos hablando que vamos a hoy a enfrentar esa culpa. Quiero que lo declares más fuerte. 1, 2 y 3. Hermanos, olvidando, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo: olvida lo que queda atrás. Esforcémonos por lo que está por delante. Tenemos que entender lo que es la gracia. Y para expresarles un poco mejor lo que es la gracia, les voy a contar algo que me pasó hace varios años. Invitamos a un cantante que Dios está utilizando muchísimo en la música cristiana. Y cuando llegó a la ciudad, era la primera vez que él venía a Bucaramanga. Y tenía yo que recibirlo por protocolo. Y fui y lo recibí. Y yo tenía que llevarlo a almorzar. La verdad es que no tenía mucho dinero y tenía que llevarlo a un buen restaurante. Y me acuerdo que dije, bueno, todavía no teníamos la experiencia X. Y dije, bueno, lo voy a llevar a Mercagán. Tenía 70 mil pesos. Entonces dije, no, con esto pues voy a quedar bien, todo bien. Entonces fui y lo llevé a Mercagán. La idea es que él pidiera un plato barato. Y cuando estoy ahí en Mercagán, le dijo, no, pida lo que quiera, mira, estamos. Nosotros, yo siempre digo esto, nosotros nunca hemos sido pobres, solo hemos tenido largas temporadas sin dinero. Y el asunto es que estaba ya con 70 mil pesitos. Yo no podía quedar mal porque quedábamos mal todos como iglesia. Y yo, no, pero pide, varón, lo que quieras. Y el hermano pidió el plato más caro. Me acuerdo que el plato costó como 77 mil pesos. Y yo tenía 70 mil pesos. Entonces yo dije, uy, fijo, me tocó ayunar. Y el asunto es que Mercagán te da yuquitas, ¿no? Lleno, gloria a Dios por las yuquitas. Las yucas me van a salvar del hambre que tenía. Él me miraba y me decía, ¿usted no va a pedir? Yo, no, así estoy bien, yo estoy bien. El asunto es que yo estoy ahí preocupado diciendo, ¿cómo voy a pagar la cuenta? Me faltan 7 mil pesos, tengo hambre, estoy comiendo yucas. Le decía al mesero, hermano, tráigame más yuquita, ¿no? Y un vasito de agua. Y el tipo me decía, ¿la botella? Y yo, no, hermano, de la llave. De la llave, no, a mí me gusta más de la llave. Y el asunto es que estoy comiendo con él, es un cantante muy reconocido. Cuando pasa alguien y me saluda y me dice, hola pastor. Y yo, hola, ¿qué más? ¿Todo bien?
Y sí, yo, pues claro, a veces algunas personas me conocen. Entonces yo lo saludé, bien, hermano, bien, todo bien. Y cuando yo pedí la cuenta, yo dije, ¿qué voy a hacer? Me va a tocar, yo me imaginaba lavando la loza. Y cuando yo pedí la cuenta, se me acerca el mesero y me dice, pero la persona que lo saludó ya pagó la cuenta. Y yo dije en mi corazón, uy, ¿por qué no pedía? Pero sabes que la gracia es igual. Alguien ya pagó nuestra cuenta. Y cuando esté delante del trono de Dios, como dice el apóstol Pablo, que compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Cuando seamos juzgados por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, aquellos que decidimos poner nuestra confianza en Jesús y ya no ser más esclavos de la culpa, podemos mirar, estar delante del trono de Dios y mirar a Jesús tranquilos y decir, he puesto mi confianza en ti. No cargo mis cadenas del pasado, porque he decidido confiar con todo mi corazón en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, porque tú ya pagaste por mi cuentas. ¿Sabes? Si no fuera por la gracia de Dios, este pensamiento me parecería aterrador. Sin embargo, las Escrituras nos dice que Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Juan 1:29 dice que Jesús se acercaba y decía, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permite que Él quite y pague tu cuenta. Permite que Él quite las cadenas de culpa que han querido lastimar tu corazón. Y termino con esta gráfica. Hace algún tiempo estaba mirando esos trapecistas. Me parecía interesante ver cómo esos manes vuelan así por el aire y todo el tema. Pero me pareció aún más interesante lo que contaba el narrador. Y decía, el secreto de esos grandes trapecistas no está en el que salta simplemente, sino está en el receptor. Porque el que salta no tiene que hacer nada más, solo confiar en que va a haber un receptor que va a tomar sus brazos y lo va a sostener. Quiero decirte que Él nunca ha soltado a nadie en la historia. Y tus manos no serán las primeras. Él quiere hacerte libre de la culpa y del peso de la ansiedad. Pero hoy tenemos que saltar a sus brazos. Hoy tenemos que decir, Señor, libérame del peso de la culpa. Hoy tenemos que decir, voy a dejar de correr del peso de la ansiedad, del peso de la culpa. Voy a dejar de ocultarme del peso de mis fracasos. ¿Me siguen hasta acá, sí o no? Puedes ponerte en pie, puedes levantar tus manos al cielo.